porque creo que necesitamos hacernos una pregunta y es: ¿de qué iglesia vamos a hablar? Porque es que hay cosas que parecen iglesia y no son iglesia. Entonces necesitamos empezar a diferenciar de qué iglesias que vamos a hablar. Y entonces esta primera clase vamos a hacer esa diferenciación. Primero les defino eclesiología. Eclesiología es la rama de la teología que abarca el origen, naturaleza y la misión de la iglesia. Observen, porque aquí vamos a hablar de dónde nació la iglesia, cuál es el propósito, sentido, razón de la iglesia y cuál es la tarea de la iglesia, el oficio de la iglesia, para qué existe la iglesia. ¿Listos? Bien. Creo que vamos a pensar entonces en la iglesia, en su propósito y su función, pero volvemos a la pregunta: ¿qué es la iglesia? Hay dos formas de definir la iglesia: como organización y como organismo. En términos bíblicos, la iglesia se define o como organización o como organismo. Y ahorita vamos a ver esas diferencias muy marcadas, por cierto. Y quiero que pensemos en esto porque desde el principio de la iglesia, estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, donde inicia la iglesia, ¿cierto? Se ve esta división: organización, organismo. Pensemos en esto porque, a ver, Jesús le da a la iglesia una misión, pero los primeros apóstoles venían con una estructura religiosa y entonces ellos trataron de amoldar la iglesia a esa estructura religiosa. A ver, suponga que usted, su mamá le enseñó a hacer arroz de cierta manera. Esa es ya su estructura, esa es la forma. Usted siempre echa primero el agua, luego la sal, luego el aceite, luego el arroz, luego la cebollita encima. Listo, esa es su estructura. Pero resulta que usted se va a trabajar a un restaurante con chefs profesionales y ellos les dicen: no señor, vamos a echar primero eso y primero lo otro. Y entonces usted entra en un conflicto, porque hay una forma de hacer las cosas y aquí está aprendiendo usted la forma de hacerla diferente. Pero si usted se va hacia la costa, allá le dicen: no, aquí se hace es con coco. Eso que cebolla ni que nada. Y entonces se tuesta el arroz. Eso le rompe de nuevo la estructura. Creo que muchos de nosotros tenemos una estructura de lo que es la iglesia. Si yo le pregunto a alguno de ustedes qué es la iglesia para usted, ¿qué respondemos la mayoría? El lugar a donde vamos a congregarnos. Generalmente esa es la respuesta. La iglesia, y entonces uno le pregunta: ¿a qué iglesia va? Y entonces todos dirían aquí: ¿qué? A la iglesia Getsemaní. Ok, perfecto. ¿Y quién es su pastor? ¿Cierto? Luis Coripoma. Ok, perfecto. Esas son las estructuras que tenemos. Y entonces necesitamos observar la iglesia desde una perspectiva bíblica, no social, bíblica. Así que aquí voy a romper estructuras. Aquí, mi tarea aquí es que usted aprenda a hacer el arroz de otra manera. Es que usted empiece a ver la iglesia como la Biblia la define, no como la sociedad la define. ¿Listos? En un sentido, los apóstoles, en su estructura, de alguna manera también trajeron sus costumbres y trajeron sus ambiciones personales. Significa que muchas veces la iglesia está funcionando de acuerdo a cómo piensa el que está al frente. Y entonces este piensa una cosa, el pastor de la esquina otra piensa otra cosa, el pastor de la esquina del otro lado piensa otra cosa. Entonces usted tiene, por ejemplo, hay pueblos, conocimos con mi esposa viajando en misiones, pueblos donde hay 4 y 5 iglesias en 2 cuadras. ¿Y por qué, si esa es una sola iglesia, hay 4 locales?
Eso ya es grave, gravísimo, porque quiere decir que ninguno de ellos está mirando a la Biblia y está mirando la iglesia como la Biblia la define, sino que cada uno está siguiendo lo que piensa el líder que la guía. Y ahí hay un problema al respecto. Por eso, aquí en Eclesiología vamos a mirar qué dice la Biblia sobre esto. En este punto, ese tipo de ambiciones, costumbres, son el caldo de cultivo para delinear y delimitar sin intención la iglesia, haciéndola poco funcional y sí muy ocupada. Y entonces usted le pregunta a cualquier creyente y generalmente ¿qué dice? No tengo tiempo porque tengo reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y festivos. Y entonces no hay tiempo para ir a ganar las almas afuera porque estamos ocupados entreteniéndonos aquí adentro. Cualquier parecido con la realidad, por favor, pura coincidencia. Porque estoy hablando tanto por experiencia como por lo que encontramos y vamos a encontrar aquí. Bien, antes de entrar a analizar organización, organismo, pensemos en la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Jesús dio una orden específica. Recuerden que los textos se los voy a entregar con el material, ¿ok? Pero el que pueda ir abriendo el texto y mirándolo, genial. Si le alcanza el tiempo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden de Jesús a sus discípulos. Observe. Miremos algunas palabras. Ir. El término ir es mientras vaya, mientras va. Así que el objetivo de la iglesia es ir. No dice amontonarse. No es amontonados. Es yendo mientras va. Entonces, una iglesia no es un local lleno de gente. Una iglesia es un pueblo que se mueve. Ok, perfecto. ¿A dónde? Dice por todo el mundo. Observe, no dice a todo el mundo. Dice por todo el mundo. Es decir, por donde usted vaya. Se encontró un niño, encontró una señora, encontró un viejito, encontró a todo el mundo. Usted y yo debemos ir a todo el mundo. No a todo el mundo, por todo el mundo. O sea, si Dios a usted le dice empaque maletas y váyase para Cali, ¿usted qué debiera hacer? Empaque maletas y váyase. Lo que nos pasó con mi esposa, estábamos en Bogotá, tenía buen trabajo, tenía buenos contratos, estaba ganando buena plata y Dios me dice, no señor, lo necesito en Ibagué. Y entonces nos vinimos para Ibagué, porque Dios nos quiere en Ibagué. Entonces sabemos que estamos donde Dios nos quiere. Y si Dios nos dice mañana para África, pues empacamos y nos vamos. ¿Sí? De hecho ahí estamos pensando cosas. Listo. Y predicar. Objetivo de la iglesia, predicar. ¿Predicar quién y quiénes? La iglesia, que somos nosotros. O sea, solo predica el pastor. No, ¿quién debe predicar? Todos, a todo el mundo, mientras va. ¿Qué debe predicar? ¿Angelología, demoniología? No, ¿qué dice? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió en nuestro lugar, fue sepultado, sepultando nuestros pecados y resucitó para darnos nueva vida. Y nos dio su Espíritu Santo y nos reconcilió con Dios. ¿Para qué nos reconcilió con Dios? Ustedes lo saben. ¿Qué dice 2 Corintios 5:20? Para que nosotros cumplamos el ministerio de la reconciliación. ¿Para qué fuimos reconciliados? Para ir a reconciliar a otros. Esa es la misión de la iglesia. No para amontonarnos en un lugar, para ir por el mundo reconciliando a las personas con Dios. De hecho dice a toda criatura. ¿A quiénes?
No importa si es drogadicto, prostituta o de pronto un pastor que dice que es pastor y no ha nacido de nuevo. Si hay que predicarle el evangelio, se le predica. En este punto, entonces, la palabra principal aquí es ir. Ir. Mientras vamos por la vida, o sea, usted es iglesia cuando va a la tienda a comprar mercado. Allí debe comportarse como iglesia. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Continuo movimiento, yendo hacia afuera. Ahora, ¿pero qué hicieron los apóstoles? Entonces, resulta que como la iglesia primitiva tenía dos bandos, los hebreos y los gentiles. Y entonces, los hebreos, representados por los 12 apóstoles, hicieron algo. Como se ganaron 8,000 personas en 2 predicaciones, se amontonaron y hicieron la iglesia oficial de Jerusalén, la catedral de Jerusalén, y se amontonaron todos en Jerusalén, amontonados. Pero como Jesús les había dicho que también ganaron a otros, entonces empezaron a llegar los gentiles. Pero como los hebreos con los gentiles ahí, aunque eran hermanitos, de todas formas tenían su reserva, y los gentiles eran más pobres que los hebreos, pues obviamente entonces eran los pobres en las sillas de atrás y los otros acá, ¿sí? Tuvieron cierta exclusión y entonces desatendieron a las viudas de los griegos. Al desatender a los griegos, eso causó que la iglesia griega, o sea, los hermanos mismos cristianos griegos, salieran a cumplir la misión, mientras los otros se quedaron ahí. Vamos a leerlo. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. ¿Qué les había dicho Jesús? Vayan. ¿Pero qué pasaba con la gente? Venía trayendo. Oigan, no, Jesús les había dicho era vayan llevando. ¿Y ellos qué están haciendo? Vengan trayendo. Traían enfermos, traían atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. En vez de ir a buscar y sanar la gente allá, estaban esperando hacer culto de sanidad aquí. Y se quedaron ahí. Ahora, crearon una sede oficial en Jerusalén donde todos venían. ¿Qué empezó a ver entonces? Porque es que cuando usted tiene un poco de niños reunidos en un solo sitio, ¿qué se arma? Traigan un poco de chinos acá y déjenlos aquí quieticos en unas camaritas y a ver qué pasa con los chinos. Empiezan a haber problemas, desorden, a pelearse. Observe, Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Empezó a haber qué? Oiga, ¿y qué pasa en la mayoría de iglesias que usted conoce? Mire que es que la hermana como vino vestida, oiga, mire que es que hoy el tinto salió frío, oiga, es que mire que no sé qué, ¿cierto? Y arrancamos a tener, porque estamos amontonados. Ahora, murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Observe la palabra distribución, porque ¿qué significa distribución? Que la iglesia hebrea generó comités. Comité 1, comité 2, comité 3. El comité para darle comida a los pobres, el comité para el aseo, el comité para no sé qué. Y empezaron a ver comités en la iglesia. Pero Dios había dado dones, operaciones y ministerios. Eso ya lo vimos en la clase del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, empezaron a haber problemas y esto llevó a que buscaran soluciones. Mire las soluciones. Hechos 6:2-4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, tocó empezar a buscar servidores para la iglesia, específicos, equipos de servidores. Mire que hay un contraste bien interesante, porque si usted nota la diferencia entre cómo escogieron, recuerden que como Judas había traicionado al Señor, cómo escogieron el reemplazo de Judas y cómo escogían servidores. ¿Ustedes saben la diferencia? Bueno, vamos a mirarla. ¿Cómo escogieron el reemplazo de Judas? Pensemos en eso, que nos va a ayudar a entender un poquito este tema. Vamos a leer Hechos 1, 21 al 23. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Oiga, observe el requisito para la iglesia oficial, para ser un apóstol, que haya estado, que haya sido de la rosca, mejor dicho. Entonces, si ese le había cargado el maletín al maestro, con ese nos quedamos. Oiga, y cualquier parecido con la realidad, ¿cierto? En muchas congregaciones, el que más le lave al pastor, ese es el que va a terminar siendo de copastor. Voy a ser crudo en estas clases, discúlpeme. ¿Sí? Tranquilos, que yo sé que aquí mi pastor, yo conozco a mi pastor, por eso estoy aquí, por la tranquilidad que tengo de estar acá. ¿Sí? Por eso sé que no me van a echar y antes me van a dar un doble tinto ahorita en el descanso. ¿Sí? Porque lo conozco, es un hombre íntegro, y créanme que yo lo he dicho públicamente aquí en Ibagué, que las personas que más amo en esta ciudad es mi pastor Curipo. ¿Sí? Pero necesito ser crudo con esto. Oiga, a veces en las iglesias, ¿a quién escogen allá? Al hijo del pastor. Le heredan el ministerio al hijo del pastor. Le heredan el ministerio al más lambón de la iglesia. ¿Cierto? En cambio, para ser servidor, observe requisitos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Oiga, al otro no le pidieron ni estar lleno del Espíritu Santo, contarle que ella estaba ahí, ¿cierto? Pero para ser servidor en la iglesia griega, los que sí querían trabajar, a esos sí estaban llenos del Espíritu Santo, tenían sabiduría y buen testimonio. En cambio, los otros, incluso la Biblia dice que echaron suertes, o sea, al caricellazo escogieron. Pregunta: ¿quién se acuerda de Matías? ¿Cuántos milagros hizo Matías? ¿Cuánto oró? ¿Cuántas iglesias abrió? No, nada, Señor, lo perdimos ahí. Pero si nos acordamos de los griegos que salieron a predicar: Esteban, Felipe, Nicanor. Esos sí salieron a qué, no a amontonarse aquí, sino salieron a qué, ir y a predicar. Gracias a ellos llegó un personaje llamado, ¿quién? ¿Lo conocen? El apóstol Pablo. Y fue el encargado de predicar el evangelio en toda Grecia. No lo hizo Pedro, no lo hizo Felipe, no lo hizo Juan. Ellos se quedaron allá cuidando sus pollos mientras los otros trabajaban. Ellos se quedaron aquí resolviendo problemas mientras los otros trabajaban. Pregunta: ¿qué iglesia quiere ser usted? ¿Quiénes acabaron por hacer el trabajo fuera de Jerusalén? Porque recuerden cuál era la orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No solo ahí en Jerusalén. Hechos 8, 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces diga conmigo Felipe. ¿Por qué es importante el nombre Felipe? Porque ese nombre es griego, significa el amante de los caballos. Allá iba el señor de la finca que tenía estos caballos. Ese se fue a ir a predicar. ¿Sí? En cambio, el otro que cargaba Biblia hebrea, ¿cierto? Ese no fue a predicar.
Pero el señor que le gustaban los caballos, ese sí se fue a predicar. Felipe. Piénsenlo. Dice, descendió a la ciudad de Samaria. ¿A dónde los había dicho el Señor? Jerusalén, Judea, Samaria. Ya va en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Usted está pensando en salir o está pensando en quedarse amontonado? Esa sería una buena pregunta. ¿Cuánto aportó la iglesia de Jerusalén en términos de ir realmente? ¿Quién llenó el imperio del evangelio? Ustedes lo saben, ¿quién? El Pablito, gracias mi paz. El apóstol Pablito. Pablito preguntaba con deseos de saber, ese sí quería. Ese quería trabajar. Esa es la iglesia que necesitamos hoy. La iglesia no, el mundo no necesita iglesias encerradas en locales. El mundo necesita la iglesia que la busque, que salga. Mire esto. El propio apóstol Pablo. Romanos 15, 18 al 19 dice lo siguiente, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí. Mire que no dice, voy a hablar de toda la teología que sé. No, no dice, voy a hablar del cargo que tengo en la iglesia. No, no dice, voy a hablar de todo lo que he sembrado en la iglesia. ¿Qué dice? De todo lo que el pastor me mandó a hacer. No, tampoco dice así. Todo lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son personas que permiten que Cristo haga cosas por medio suyo. Pregunta, ¿usted qué está así dejando hacer a Cristo en su vida? Por medio de su vida. Eso es ser iglesia. No es qué hizo Cristo en mí. Porque la iglesia hoy está enfocada en, yo quiero que Cristo haga cosas en mí. Y Jesús no quiere hacer cosas en mí, Él quiere hacer cosas que a través de mí. Eso es importante. Y nos preocupamos. ¿Sabe que a veces nos preocupamos? Porque la idea de nosotros es que somos como una tubería y decimos, no, pero es que estamos como suciecitos. Entonces hasta que el Señor no nos limpie, pues no va a fluir limpio. Y entonces toca retiro, sanidad interiores, liberaciones, bueno, una cantidad de cosas. Pero si yo quiero limpiar esa tubería por dentro, ¿qué tengo que hacer? Dejar el agua correr. Y a medida que ella corre, entonces mientras ella es limpiada, también va limpiando a otros. Va llenando a otros. Pero nos estancamos hasta que no estemos puros, perfectos y santos. No le servimos a Dios para nada. Dios dice, no, arranca a servirme, mijo, como esté, que yo lo pulo por el camino, porque es que a uno lo pulen las ovejas. A uno lo pule un inconverso cuando uno le va a predicar. A uno lo pulen las cosas, la vida lo pule. Mientras dejamos el agua correr. Mientras permitimos al Espíritu Santo actuar a través de nuestra vida. Así que dice el apóstol Pablo, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras. ¿Palabra y qué? Solo palabra. Oiga, estamos cabezones. Palabra y obras. Porque Pablo predicó el evangelio, ¿qué? Palabra, ¿solo palabra? No, y obras. Pregunta, ¿y nosotros? Las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. No dice con el cartón teológico pegado a la pared. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, o sea, como dejo que sea Cristo el que obre, que sea su gloria, que sea su poder, entonces, de manera que desde donde él había dicho, arranquen de Jerusalén, y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Observa, desde hasta, no encerrados aquí. No. Recuerden la diferencia entre estas dos iglesias. Oiga, mientras tanto, ¿a qué se dedicó la iglesia oficial? Vamos a leer.
Hechos 15:6. Y diga conmigo, se reunieron. ¿A qué se dedicó la iglesia? A reunirse los apóstoles y los ancianos, muy lindos, para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, ¿a qué se reunieron? A discutir problemas, porque ¿qué tenían? Problemas, y entonces ¿qué les tocaba estar solucionando? Problemas. Mucha discusión. Entonces, no, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es así? ¿Será que es que la coma así? ¿Será que es que este versículo lo leímos bien? ¿Será que este otro lo leímos mal? Y se dedicaron a solucionar problemas. Ahora, cabe decir que la palabra que mejor denomina esta forma de actuar en la Biblia misma significa concilio, conciliar. La iglesia se volvió un concilio, un lugar para conciliar. ¿Pero qué es la iglesia? Personas que se mueven a reconciliar personas, no a conciliar problemas, a reconciliar personas con Cristo. Oiga, eso es importantísimo. ¿Sí? No es vengan, nos reunimos los que estamos de acuerdo aquí, y allá que se reúnan los que están de acuerdo allá, y aquí los que están de acuerdo con lo de allá. Eso es conciliar, cada uno es un concilio, porque acá es todos los que pensamos igual aquí, pensamos aquí, y los de allá, y los de allá, y los de allá. Pero eso no fue lo que Jesús dijo, que nos reunamos a conciliar. Los de la rosca, ¿cierto? Entonces, por eso existen las iglesias emergentes. ¿Saben lo que son las iglesias emergentes, cierto? Iglesias metaleras para los metaleros. Eso existe. Iglesias raperas para los raperos. Ya existen hasta las iglesias gay. Para los gays. ¡Wow! Porque no hemos actuado como iglesia, sino nos hemos encerrado siendo iglesia. En tal caso, se dedicaron a resolver problemas. Mientras ellos daban problemas, resolvían problemas. Ahora, mientras ellos hacían eso, la iglesia de Jerusalén, la iglesia gentil solucionaba problemas entre las naciones. Se iba a ir a solucionar ¿cuál problema? ¿El problema de qué? Del pecado en los vecinos. Allá estaban predicando el evangelio. Pensemos entonces que eso hizo que la iglesia oficial adquiriera tintes políticos. ¿Cuáles tintes políticos? Por ejemplo, hacer prosélitos. ¿Sabe usted la diferencia entre evangelizar y hacer prosélitos? A ver, hacer un prosélito es decirle a alguien: sígame a mi congregación, lo invito a mi iglesia. Eso es un prosélito. Los fariseos decían: los invitamos ¿a qué? A nuestra sinagoga. Eso es hacer un prosélito, ¿cierto? Ok. Mientras que evangelizar era llevar a las personas a Cristo. Entonces, yo les llevaba el evangelio, no los traía a un salón, les llevaba el evangelio. ¿Qué resultado hubo de esta forma de actuar que encerró a la iglesia en cuatro paredes? Pensamos, por ejemplo, en Gálatas 2, 11 al 13. Ustedes recuerdan ese pasaje donde Pedro un día salió a ir de todas formas a mirar las iglesias esas gentiles por allá, ¿sí? Y se encontró con Pablo por allá en una. Pero resulta que como habían judíos y gentiles, entonces Pedro empezó con los gentiles como que usted para allá, y con los judíos: venga, mis hermanitos queridos, ¿cierto? Ok. Y entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Dice que lo reprendió duramente. Nos dice algo de esa iglesia con mentalidad encerrada. Tiende a volverse hipócrita. Tiende a volverse religiosa. Tiende a volverse elitista. ¿Qué es élite? Que solo el que piense como pensamos acá, lo aceptamos. Deja de pensar igual, lo echamos. De hecho, un término que usa Pablo allá en Gálatas 2:13 dice: y en su simulación. ¿En su qué?
Simulación. Oiga, la iglesia con pensamiento organizacional simula. Es decir, vamos aquí a entrenarnos como evangelistas. Y entonces usted le va a predicar al hermanito como si él no fuera creyente. Y entonces hacemos una simulación. Está bien para entrenarnos, bien. Pero se quedaron solo simulando y no han ganado un alma. Oiga, eso es una iglesia virtual. La iglesia virtual no es la que se hace por computador. La iglesia virtual es la que ¿qué? La que solo se entrena, pero no. Recordemos que dijo Pablo, con palabras y con las obras. Obras. Ya vimos la historia de la iglesia en este seminario. Creo que acá ya se vio historia de la iglesia, ¿cierto? Recordemos que la iglesia primitiva acabó politizada, es decir, convirtiéndose en un ente gubernamental o del gobierno durante el tiempo de Constantino. Cuando Constantino mezcló la fe, la política y las prebendas económicas. Y entonces el gobierno tomó control de la iglesia. Y entonces fue cuando empezaron a adaptar cosas, cambiando incluso definiciones y términos bíblicos de la iglesia. Y entonces volvimos, voy a decirlo aquí, tengo una lista, la iglesia volvió a llamar templo al edificio. La iglesia llamó a asamblea a reuniones oficiales, pero el término iglesia significa asamblea, entonces toda la iglesia es asamblea. Asamblea no son unos poquitos, toda la iglesia. La iglesia llamó pastor a un solo individuo, sin importar su ministerio espiritual. Y entonces pues que su pastor sea apóstol, evangelista o maestro, profeta, pero todos, solo iglesias dirigidas por un pastor. Pero ¿y su ministerio espiritual? Eso es importante. De hecho, la iglesia primitiva jamás tenía un solo pastor, sino que eran varios pastores, o también se les llamaba como ancianos u obispos. Después vamos a hablar de esos términos. Listo. Estoy solo poniendo las bases. Por ahora estamos arrancando. Esto está suave todavía. La iglesia llamó sacerdote a un solo individuo, por sobre todos. Estoy hablando de esa iglesia que se politizó en el tiempo de Constantino. Pero ¿quién es sacerdote en la iglesia? Realmente todos los creyentes. Ok. La iglesia se enfocó en actividades de enseñanza, pero se alejó de la práctica real de vida. O sea, solo nos entrenamos aquí porque le pusieron un tablero al pastor para que enseñara, ¿cierto? Pero olvidamos que nos toca movernos. Porque no es que no tengamos ese espacio, se necesita obligatoriamente, pero necesitamos movernos, ir a la acción. La iglesia se oficializó bajo entes gubernamentales, pero dejó de ser funcional a Cristo y obediente al Espíritu Santo. Y entonces se esquematizó. ¿Qué es que se esquematizó? El pastor, el copastor, los líderes de alabanza, el director del aseo. De este de aseo sale entonces el asistente del director del aseo, del director del aseo sale el asistente del que trae la escoba, y entonces cuando nos dimos cuenta, la iglesia tiene una cantidad de cosas y no está actuando como iglesia. Está como el gobierno que tenemos acá, congresistas que no sirven para nada, senadores que no sirven para nada, alcaldes que no sirven para solo, ¿sabe cómo llaman en términos políticos? Burocracia. Yo soy alcalde, abro una nueva oficina, contrato 100 empleados y tengo 100 personas haciendo lo que pudiera hacer una sola. Y entonces tenemos una iglesia ocupada en cargos, pero no cumpliendo su misión.
Oiga, la iglesia se centralizó. ¿Qué es centralizarse? Que solo mira hacia sí misma. Es decir, estamos haciendo iglesia en vez de estar viviendo como iglesia. Voy a volver a decirlo porque ya caras como me sorprendía. Estamos haciendo iglesia en vez de vivir como iglesia. Y entonces todo se trata de la iglesia viviendo para sí misma y no para Cristo, haciendo lo que Cristo le mandó. ¿Sabe cómo se llama eso en términos físicos? Implosión. Está implosionando. Y Jesús no dijo que la iglesia implosionara, ¿recuerdan? Recibirán poder, explosión, dinamita. La tarea de la iglesia es dinamitar este mundo con el evangelio, no implosionar, no ensimismarse. Pero les dije que íbamos a revolcar un poquito cosas. Oiga, ahora sí les voy a explicar la diferencia entre organización y organismo y termino. Una organización en sí misma es una empresa gobernada por el hombre. Eso nos diría que en sí misma está muerta, porque una organización en sí misma es solo una estructura: columnas, paredes, techos, pisos, estructura. Pues hay una iglesia que es solo estructural, solo funciona como una empresa, como una organización. La dirige el hombre. El hombre dice quién se pone aquí, quién se pone aquí, quién se pone aquí. La iglesia, según la Biblia, es un organismo. ¿Cuál es la diferencia? Que al ser un organismo es un cuerpo y lo dirige Cristo, que es la cabeza, y está vivo. ¿Notan la diferencia? Pues mucha gente está solo viviendo una religión cristiana en una organización. No está viviendo a Cristo como iglesia. Mire lo que dice la escritura, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oiga, importante. La iglesia es viva. Veamos algunas diferencias, porque entonces, si vamos a hablar de eclesiología, lo primero que necesitamos es definir esto. ¿De qué iglesia vamos a hablar? Porque yo no les voy a hablar acá de la iglesia organizacional. Porque en la iglesia organizacional nos podemos inventar todos los cargos que querramos. Pero la iglesia como organismo, el Espíritu Santo define dones, operaciones, ministerio, llamado y misión. Ya les hablé de eso en el tema acerca del Espíritu Santo. Voy a mirar algunas diferencias acá. La iglesia como organización funciona como una empresa, es algo muerto, una simple estructura. Como organismo funciona como un cuerpo, algo vivo, con una estructura vital. Porque no es que no tenga organización, porque ¿qué pasa con un cuerpo? Si mi nariz quedara por acá en una nalga, ¿cómo me queda la nalga? Como narizoncita la nalga del pastor, diga, ¿cierto? Sí. No, gracias a Dios tengo la nariz acá, ¿cierto? La cabeza donde es. Entonces, no es que el organismo no necesite una organización. La iglesia necesita un pastor, ministro, órdenes. Pero no puede olvidarse que es un cuerpo vivo. No es una empresa, no es un negocio. Es un cuerpo vivo. En este punto, la iglesia como organización funge como modelos. A ver, les voy a explicar la diferencia entre modelos y principios.
el organismo, en la organización, ¿qué es un modelo? Un modelo es una estructura. Ejemplo, yo le pido a alguien que trabaja con plásticos que me haga estuches exactamente iguales a estos. Entonces, esa empresa me debe entregar, si yo le pedí 1000 estuches iguales a estos. Eso es modelo. Ellos generan un molde y funden el plástico y todo va a quedar igual. Entonces, las iglesias como organismo, como organización, generalmente funcionan sobre modelos. Es decir, todos tienen que ser igual y hacer las mismas cosas. Entonces, una iglesia dirigida por un evangelista, todos tienen que ser evangelistas y evangelizar. Entonces todos pónganse la camiseta que vamos a salir para el parque. Y se encuentra, por ejemplo, con un paisano como yo que soy maestro, que poco me pegan hasta las almas porque las espanto. No sé si es por la cara, no sé, pero las espanto porque no me fluye el evangelismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a frustrar porque no es el don que Dios me dio, sino es la orden que me dio el pastor. Y entonces me voy a frustrar porque no entiendo mi ministerio. ¿Sí me entienden eso? Ahora, en cambio, la iglesia como organismo funciona como modelos. Y entonces usted tiene aquí un bebé. Me parece a mí, mire que calvito y todo. Listo. Usted tiene un bebé. Perdóname los dibujos. Buen maestro con mal dibujante. ¿Los bebés salen todos iguales? No, porque son un organismo vivo y es Dios quien les dice qué nariz va a tener, qué altura, cuánto cabello, su estructura. Entonces, eso indicaría que aquí las personas se amoldan a lo que el lugar estructure. Aquí se amoldan a lo que el Espíritu Santo les mande. Entonces, maestro, ¿usted qué tiene que estar haciendo? Enseñando. Usted evangelista, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿Qué hace un domingo en culto? Vaya, traiga gente y tráigala aquí al pastor. Ya sabe evangelizar, vaya, traiga gente. Usted es pastor, ¿qué tiene que hacer? Vaya, haga grupos celulares, cuide personas, visite, llame, es el trabajo de un pastor. Usted es un apóstol, oiga, le pega a la gente y se le abren iglesias. ¿Qué tienen que ir haciendo? Usted dedíquese a abrir iglesias, míos, ahora locales que Dios les pone allá al pastor, le pone a la gente. Usted es un profeta, Dios le dio y sueños, visiones, lo llamó a reprender demonios. Dedíquese a eso. Venga a los ayunos, no falte a ninguno. Y endemoniado que vea, hágale. ¿Sí? En cambio acá toca pedirle permiso para evangelizar, toca pedir permiso para predicar, toca pedir permiso para predicarle al vecino. ¿Tremendo? Porque la estructura lo encajona. Oiga, la iglesia como organización la gobierna el hombre, la iglesia como organismo la gobierna Cristo. La iglesia como organización la sostiene el hombre por obligación. ¿Por qué? Porque acá todo funciona de acuerdo a que haya recursos. Y entonces, ¿quién trae los recursos? La gente. Se va la gente, no hay diezmos, no hay plata, no hay local. Llega gente con plata, hay local. Llega gente con más plata, el local se pinta cada 8 días. Pero depende de quién. Del trabajo del hombre. No está dependiendo de quién. De quién sostiene la iglesia. El Espíritu Santo sostiene la iglesia. A ver. Jesús le entrega a José y a María un hijo. ¿Con qué lo iban a sostener si eran pobres? ¿Ustedes saben con qué? Excelente, mi hermano. Con lo que trajeron los magos. Porque no fue que trajeron unos puchitos así. La Biblia dice abriendo sus tesoros. Tesoros es que traían camellos con tesoros. Entonces Dios dijo, les doy un hijo, pero tome a ver, para mantenerlo. Otra cosa es que José se gastó más la plata, eso es otro punto, eso después lo explico. ¿Sí? Que José se gastó la plata en vacaciones cada 8 días, cada año, eso es otro cuento. Pero plata tenía con que sostener el chino.
Igual, la iglesia, si Dios lo mandó a usted, Dios le tiene que proveer a usted. Y si no le está proveyendo, usted tiene que ir a hablar con el patrón y decir que perdóneme, pero usted me mandó a eso, usted me sostiene en eso. En cambio, el Señor sostiene su iglesia. ¿Cómo la sostiene aquí? ¿Y cómo la sostiene aquí? Aquí, en la organización, toca por obligación. Aquí, el Espíritu Santo estimula la generosidad de los hermanos. O toca personas, no sé, y hace. Oiga, la iglesia como organización se delegan o asignan cargos, funciones, de acuerdo a las vacantes. En la iglesia como organismo se otorgan dones, operaciones, ministerios, como Dios quiere. Porque eso dice la Biblia, ¿cierto? Como Él quiso. En la iglesia como organización se asciende por mérito. O sea, usted tiene que pegar aquí en la pirámide, ¿cierto? Para poder llegar a la cima. Así funciona la iglesia como organización. Entonces, si usted trabaja harto, si usted lambe harto, si usted ahí llega. Así funciona. Entonces, eso hace que la iglesia se convierta en una competencia. Hay gente que predica incluso por codicia, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y por competencia. Para mejorar, para que me vean, para que me asciendan. En cambio, en la iglesia como organismo, perdónenme que, pero verdad que no tengo cómo borrar, discúlpeme que me quedó mal ese triángulo ahí. ¿Sí? Bueno, pero sí se pudo borrar. Como organismo, el siervo está aquí abajo y los demás tratando de no hacer mucho peso para no aplastar al siervo. Quiere decir, el término correcto que usa Pablo es colaboradores, personas que ayudan a llevar el peso con el corazón. Usted vio a su mamá llegando con el mercado, ¿qué hizo usted? Ayudar. Oiga, no le tocó esperar a que la mamá, en la empresa sí le mandan a hacerlo. Aquí usted debiera hacerlo, porque es iglesia. Oiga, en la iglesia como organización, todo debe ajustarse al modelo de funcionamiento. Como organismo, todo se ajusta al carácter de Cristo. Aquí no es si usted tiene tantas teologías, sí puede servir. Aquí sí. Usted tiene títulos, sirve. Aquí, usted tiene corazón, hágale. ¿Quiere evangelizar, Felipe? Hágale. ¿Quiere evangelizar, Nicanor? Hágale. Esteban, ¿quieres predicar? Vaya, hágalo, aunque lo mate, no importa, pero vaya. Y va. Si aquí no sirve, se desecha. Y en cambio aquí no existen los inservibles. Porque en la iglesia de Cristo no existen los inservibles. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos? Todos se hicieron inútiles, pero si llegó a Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mándemelo porque me es útil. Aquí todos servimos. Aquí en cambio, el jefe dice quién sirve y quién no sirve. Oiga, aquí la gloria se la lleva. Ay, mire mi pastor tan visionario que es. Aquí la gloria se la lleva Cristo, que es el Señor, el dueño de la iglesia. Por eso aquí, cuando aquí se lleva la gloria al hombre, el hombre empieza a tener camionetas, fincas, porque no solo se lleva la gloria. Claro, como Gedeón, reúname ahí en esa sabanita las moneditas y se hace un efod y todos van detrás del efod y lo adoran. Aquí todo lo que se gana es para todos, porque toda la iglesia tiene que funcionar. Hay que mandar a ese hermanito, hay que darle para el pasaje, camine para el pasaje. Eso significa en Tito, los encomendaban al Señor. Oiga, ¿qué iglesia está asistiendo usted? Es una buena pregunta. Hágase esa pregunta, porque es que en ese curso usted se va a ubicar como iglesia.
Usted va a dejar de ponerle toda la carga encima al pastor y creyendo que él es el que tiene que hacer todo el trabajo. No, señor. Todos aquí somos la iglesia y todos aquí tenemos que aportar como iglesia y todos aquí tenemos que vivir como iglesia y todos aquí tenemos que trabajar como iglesia. Y si lo hacemos, aún teniendo un pastor que es un anciano que nos reúne, que nos enseña, que nos ayuda, pues mucho más honra, porque yo creo que no hay mayor honra para un siervo que ver su iglesia o su congregación o la iglesia funcionando. Pero qué frustrante uno dele y dele. Nada. Pero tal vez es porque estamos desubicados, estamos dándole a lo que no es. Estamos trabajando con una máquina y olvidamos trabajar con la iglesia. Que si el Señor le dijo a la hermana, mire, es que pastor, no sé, el Señor me dijo que llevara empanadas hasta el domingo. No, pero es que el domingo no puede faltar a culto. Vaya, porque si el domingo es el único día que van a estar allá los gamisitos en el parque para darle las empanadas, hágale. Al apóstol Pablo le pasó algo. Él arranca a vivir como iglesia. Y en medio de estar viviendo como iglesia, pues le pasó algo. Tuvo un conflicto ahí de términos de hebraísmo, de cosas sobre la gracia, la fe, la circuncisión. Entonces él dice, no, tengo que ir a hablarle a los oficiales de todas formas. ¿Sí? Porque pues igual Cristo fue el que los escogió. Entonces él se va y allá a la larga pues le dieron una orden, le dieron una carta y listo, mi hermano, hágale. Y ya, fue todo. Dice que solo fue la mano en señal de aprobación. Fue lo único que le sumaron al apóstol Pablo. Oiga, apóstol Pablo, entonces, no estaba en la rosca. Hizo más que los que estaban en la rosca. Y los de la rosca, ¿qué le aportaron a Pablo? Según Pablo, nada. Oiga, tremendo. Pero eso sí, cuando llegaban los de la rosca a un lugar, recuerdan lo del tema de Felipe y Simón, ¿no? Simón el mago. Oiga, ese Simón el mago, sí, el hombre era medio torcido, pero reunía gente ese tipo. Y Felipe feliz evangelizando. Llegó Pedro y le dañó el negocio de la evangelización. ¿Por qué? Porque cogió al pobre Simón y lo espantó. Mire lo que dice Pablo al respecto. Gálatas 1, 10 al 12. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Ya estaba diciendo a quién quiere agradar primero, ¿cierto? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. O sea que un verdadero siervo de Jesucristo, según el apóstol Pablo, es alguien dedicado a agradar a quién? Por encima de... Ok. Oiga, ¿cómo llamaríamos a un Pablo así en una iglesia así? ¿Cómo lo llamamos? Diga conmigo, rebelde. Rebelde. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, o sea, la teología que yo aprendí, no es según hombre, no la aprendió en un instituto bíblico, la vivió en persona. Pues yo ni la recibí ni la aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo le voy a decir algo. El evangelio, yo le puedo a usted predicar el evangelio, pero si el Espíritu Santo no le revela a usted a Cristo, no tenemos nada. Entonces necesitamos pedir que el Espíritu Santo le revele el evangelio a las personas. De la misma manera, le pido al Espíritu Santo que le revele a ustedes la iglesia. Porque eso no lo puede revelar un hombre. Solo el Espíritu Santo puede revelar la iglesia. Es decir, que usted pueda verse como iglesia. Pregunta, ¿usted a quién obedece? Vamos a orar un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele la iglesia. Que podamos ver la iglesia como Él la ve. Saben que de alguna manera, como uno como esposo, voy a poner este ejemplo, uno como esposo, a veces mi esposita, por ejemplo, se viste, se pone algo y ella dice, no, pero como que no me ajusta, como que no me cuadra, y en cambio yo con lo que se ponga la veo bonita. ¿Sí?
puede que no le combine, pero yo la veo bonita. ¿Cómo ve Cristo realmente a su iglesia? ¿Sabe que Cristo ve a su iglesia? Primero, como una sola. Dos, la ve perfecta. Tres, la ve capaz. La ve llena del Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo se ve la iglesia a sí misma? A veces le pasa como nos pasa a nosotros, que nos vemos frente al espejo y no nos gusta lo que vemos. Sea porque otros dicen, porque otros piensan, porque nos dijeron, no, es que usted qué, ¿cierto? Amén. ¿No? Pero necesitamos vernos como Dios nos ve. Eso es importante. Ahorita en la siguiente que les voy a dar un par de textos que tienen que ver con eso. Porque cuando usted logra ver a Cristo como es, Cristo le muestra a usted quién es. Y cuando usted sabe quién es, usted ya, sin miedo al éxito, usted ya quiere andar, servir, vivir para Dios, como Dios quiere.